con la doctora Lice Rojas Rovira, así que la estoy previniendo desde su oficina, que está ubicada aquí en el municipio de Galapa. Ahí está la notaria, ahí está con todo su cuerpo selecto, así que quiero agradecerle a la doctora, me le dé el crédito a todo el personal que está ahí, que labora, que colabora, y algunos conocidos que están ahí para que sepan que estamos emitiendo en directo. Doctora Lice Rojas Rovira, notaría en casa, ya se encuentra con ella. Un feliz amanecer para usted, doctora. Los micrófonos 1056 están a su completa disponibilidad. Buenos días. Buenos días, Juan Enrique. Buenos días a esa amable audiencia que nos recibe en esta hermosa mañana de invierno, en esa hermosa mañana que reverdece la naturaleza y que nos las coloca con todas las energías positivas para hoy aprender, reaprender y desaprender. La verdad es que sí, tú lo decías, ese privilegio que tengo de como galapera, ¿verdad?, de tener la posibilidad de usar esta emisora que Dios nos permite, de tener un equipo notarial brillante que me ayuda en todo este proceso de la dinámica de servir a mi gente. A Wilson de Jesús, a Wilson Ricardo, a Beto, a Alondra, a William, que hoy está, mejor dicho, en los escenarios de una renovación. Bueno, pero aquí está conmigo, que es lo importante, pero no conmigo en otros lares, sino conmigo aquí en la notaría. Perfecto, bueno, claridad más que todo. Sí, y entonces allí firme, allí como asistente, ahí como abogado, como jurídico. De verdad, ustedes saben que el tema a tratar hoy, les había anunciado, es el divorcio. En los programas anteriores habíamos tratado el tema de matrimonio y matrimonio con extranjero o extranjera, ¿verdad? Hoy vamos a tratar el tema del divorcio, un tema supremamente interesante, al cual invito en todos los hogares de Galapa, de Paloato, de las veredas, del área metropolitana, del departamento, de Colombia y del mundo, a que prestemos mucha atención, porque es un tema casi que de actualidad, un tema candente, un tema al cual le tenemos que prestar mucha atención, porque aunque las parejas se unen a través del vínculo matrimonial, porque creen encontrar a la persona con quien compartir su vida, no faltan las parejas que por diversos motivos no se comprenden, tienen incompatibilidades y por lo tanto se refleja en las constantes dificultades que se presentan en el seno de la familia. Lo ideal es no tener que llegar a esta situación del divorcio, especialmente cuando existen hijos e hijas a quien como padres nos toca orientarlos, nos toca educarlos, nos toca proyectar en ellos para interactuar en su entorno social, laboral, político, ¿verdad? Y colaborar con esa formación y con ese desarrollo libre, inclusive de su personalidad. No obstante, si luego de tratar de salvar el matrimonio no se logran superar las dificultades o incompatibilidades que existan, lo ideal, porque muchas veces nos encontramos con situaciones, Juan Enrique, que ese matrimonio se constituye, ¿verdad?, en más problema para los hijos y para las hijas, y es mucho más importante entonces decidir por el divorcio, ¿verdad? Si mi relación con mi esposa o mi relación con mi esposo o mi relación con mi compañero o mi compañera es
tóxico, es dañino, ¿verdad? Es perturbante y daña psicológica, emocional, a la psiquis de mis hijos y de mis hijas, pues entonces allí parece mentira, pero lo importante es mejor decidir por un divorcio, y un divorcio que yo les aconsejo a todos que sea mejor de mutuo acuerdo. Hoy el mundo ha evolucionado de tal manera que es necesario que entendemos que en la vida damos pasos en los cuales, ¿verdad?, se cumplen de pronto ciclos que son de pronto muy extensos, pero ciclos que de pronto marca la vida de que sean menos extensos, y entonces tenemos que asumirlo, y en esa aceptación, ¿verdad?, es necesario de que mejor lo hagamos de mutuo acuerdo. Y cuando es de mutuo acuerdo, este divorcio no se realiza en ningún otro lugar, sino en la notaría, ¿verdad? Entonces, yo los invito a que cuando se vayan a divorciar, lo hagan en la notaría de mutuo acuerdo. Hoy el mundo debe ser más civilizado, hoy el mundo debe ser de consenso, hoy el mundo debe ser de diálogo, Juan Enrique, y el hecho de que yo no me haya entendido con mi esposa o mi compañero, o que no me haya entendido con mi esposo o mi compañero, no quiere decir que debemos terminar, aun cuando tengamos diferencias en el hogar, peleados, ni por decir indiferentes, en una relación en la cual pueden quedar como dos personas normales, amigas, que se pueden interactuar en cualquier momento, y mucho más, Juan Enrique, cuando existen hijos o hijas en el medio del cual necesitan la mutua colaboración, aun cuando estén divorciados. El hecho de que se divorcien no quiere decir que esto es para no verse, para no hablarse, para no encontrarse, para no interactuar de pronto la problemática o algunas situaciones, ¿verdad?, que son de importancia para esos hijos o esas hijas que se tuvo en ese hogar en un momento. El hecho del divorcio indica que hemos decidido de mutuo acuerdo, civilizadamente, ¿verdad?, ante la notaría, divorciarnos como la palabra lo indica, pero que existen unos hilos conductores que, además de la relación que como seres humanos tenemos, hay, que son los hijos o las hijas, y que por lo tanto nuestros diálogos, nuestros consensos, nuestra relación y nuestra interactuación debe seguir normalmente. Entonces, esto es supremamente importante que se entienda, porque es desde esa perspectiva en la que debemos mirar el divorcio. No lo debemos mirar como la terminación de una relación entre el uno y el otro para no hablarte más nunca. No, es la decisión que se ha tomado con respecto a una relación mutua, a una relación íntima, a una relación de esposo y esposo, pero que no aísla a esa relación que como seres humanos tenemos en la sociedad. Entonces es importante que evolucionemos en este aspecto, es importante que tengamos ese concepto, es importante que también para tomar la decisión de divorciarse, ¿verdad?, lo piensen muy bien, lo dialoguen muy bien, lo consensúen muy bien, para que no sea una determinación de emociones a la ligera, ¿verdad?, en el momento de la rabia, no, que sea una determinación luego de evaluar y hacer un diagnóstico en el cual se me indique como resultado de que verdaderamente no puedo vivir con esa esposa o con ese esposo porque hay una serie de incompatibilidades, una serie de diferencias que yo no quiero aceptar y que por lo tanto no me puedo entender con ella o con él. Entonces, cuando nosotros procedemos, ¿verdad?,
a este divorcio, ¿verdad? Que verdaderamente, ya como les digo, luego de tratar de salvar el matrimonio, no se logra superar las dificultades e incompatibilidades, lo realizamos, entonces allí pues sin ningún problema, de manera amistosa, sin querer dañar, como les dije, a nadie, pueden divorciarse, sin que, pues lógicamente, quede la enemistad. En estos momentos, verdaderamente no es ajeno que no lo toquemos, ¿verdad? Pero son frecuentes los casos de feminicidios y otros tipos de violencia intrafamiliar, solo porque no existe un compromiso de resolver de manera civilizada a través de un diálogo honesto, de un diálogo ético que les lleve a disolver la sociedad conyugal sin llegar a conflictos tan dolorosos y traumáticos. Entonces, es claro que se hace más daño a la familia con un matrimonio con conflictos permanentes que un divorcio de mutuo acuerdo, y ojalá cuando se observe en el entorno familiar un conflicto de pareja se oriente a resolver de manera amigable sus diferencias sin tener que afectar a la familia, inclusive ni al vecindario. Pero miremos a ver qué es el divorcio. El divorcio es la disolución del matrimonio civil, ¿verdad? Cuando el matrimonio que se quiere terminar fue eclesiástico o fue celebrado por otra religión reconocida por el Estado, se llama cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso. Y también esto se hace ante notaría. Entonces, fíjense ustedes que existe una diferencia. Cuando el matrimonio es civil, ¿verdad? Este matrimonio, esta cesación o esta disolución, del matrimonio se llama divorcio. Pero cuando el matrimonio que se quiere terminar fue eclesiástico o celebrado por otra religión reconocida por el Estado, se llama cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso. Por ejemplo, me casé en el juzgado, yo voy a disolver mi matrimonio. ¿Cómo se llama? Se llama divorcio. Pero me casé en la iglesia de Galapa, yo voy a disolver mi matrimonio. ¿Cómo se llama? Se llama cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso. Entonces, el divorcio o cesación de los efectos civiles, ¿verdad?, del matrimonio religioso es un trámite que termina con la escritura pública y se hace en la notaría solo cuando es de mutuo acuerdo. Entonces, es necesario que cuando vayamos a hacer el divorcio o la cesación de los efectos civiles de ese matrimonio que hice en la iglesia, entonces es necesario que exista un mutuo acuerdo, que me haya puesto de acuerdo con él o con ella, para que firmemos un poder, ¿verdad?, a un abogado, para que el abogado tramite ese divorcio o cesación de los efectos civiles ante la notaría de Galapa, y no consiste sino en firmar la escritura pública mediante la cual se disuelve ese matrimonio civil. Es importante, pero supremamente importante, cumplir con unos requisitos. Por ejemplo, llevar dentro de los requisitos la fotocopia de los documentos de identificación, el poder, ¿verdad?, que se otorga a un abogado o a una abogada
las copias auténticas de los registros civiles de nacimiento, la copia auténtica del registro civil de matrimonio, y cuando hay hijos, solo cuando hay hijos o hijas, debe presentarse, ¿verdad?, la copia de los registros civiles de nacimiento de los menores, pero también el acuerdo entre las dos personas que se puede hacer ante la comisaría o se puede hacer en la misma notaría sobre la forma en que será atendida la alimentación de los hijos, el régimen de visita, la custodia de los mismos, el vestido, la salud, los estudios, todas las necesidades básicas de los menores o hijos o hijas. Como consecuencia del divorcio debe adelantarse, además, óigase bien, porque a veces se divorcian, pero no se adelanta la disolución y la liquidación de la sociedad conyugal, salvo que haya sido liquidado anteriormente, porque existe un sistema, fíjate Juan Enrique, que si yo antes de casarme, ¿verdad?, puedo decir, ¿verdad?, que me voy a casar, pero hago capitulaciones matrimoniales, o me voy a casar, ¿verdad?, y me casé, pero hice la liquidación de la sociedad conyugal en el camino. Entonces, si se ha hecho la liquidación de la sociedad conyugal, ya en el divorcio no se hace. Pero si no se ha hecho la liquidación de esa sociedad conyugal, entonces hay que hacer la liquidación de la sociedad conyugal conjunta con el divorcio. Recuérdese bien que son dos actos diferentes. El divorcio es la disolución del matrimonio, pero se termina la sociedad conyugal, sí, se termina, pero hay que liquidarla, ¿verdad? De igual manera, si hay bienes, hay que liquidar los bienes que existan en esa sociedad conyugal. De eso vamos a hablar posteriormente, de lo que es la liquidación, lo que es la separación de bienes. Este divorcio, que es por notaría, se le llama generalmente divorcio exprés, porque es un proceso ágil, rápido, además económico, donde las dos partes están de acuerdo y por lo tanto pueden fijar temas como la cuota alimentaria de los menores, la repartición, inclusive allí puede hacer la repartición en el mismo acto, la repartición de los bienes adquiridos dentro de la sociedad conyugal, ¿verdad? Y o si no lo quiere hacer enseguida, lo puede hacer después, pero lo importante es que se haga la liquidación. Muchas personas, fíjense ustedes, se divorcian, liquidan la sociedad conyugal, pero no liquidan, no se separan de bienes. Y entonces se encuentran en un futuro con la situación de que sus bienes, aun cuando se haya divorciado y haya liquidado la sociedad conyugal, esos bienes que adquirió dentro de la sociedad conyugal aún pertenecen a esa esposa o a ese esposo. Entonces, ojo con esto, porque mientras no se haga la separación de bienes, se ha podido divorciar y con ello liquidar la sociedad conyugal, pero si no se ha hecho separación de bienes, en esos bienes que contenían mientras ellos estuvieron casados, ¿verdad? Y sin la sociedad haberse liquidado, pertenecen, aun cuando haya pasado años y años, pertenecen a esa esposa o a ese esposo. Y entonces, ojo con esto, ¿me entiende? Ojo con esto porque, no, ya yo me divorcié y yo liquidé la sociedad conyugal y no tuve un abogado o una abogada que me asesorara de manera correcta y me dijera, mire, señor o señora, usted si no liquida los bienes, si no hace la separación de bienes, ¿verdad?, sus bienes
aún continúan siendo de su esposa aunque se haya divorciado. Entonces hay que prestar mucha atención. Y como les decía, notaría en casa por esto es que se constituye en no solamente un proyecto de educación y cultura ciudadana, ¿verdad?, para ustedes, sino que además se constituye en el elemento primordial para la armonía y la convivencia pacífica, porque es que en la medida en que nosotros organicemos nuestras vidas de tal manera que no se presenten inconvenientes, ¿verdad?, que todo lo resolvamos con el diálogo, en el respeto, en el consenso, y que la solución de conflictos sea de manera pacífica, de esa manera estamos conviviendo en paz. Pero cuando toda una población, cuando todo un país convive en paz, hay desarrollo. Entonces es importante que ustedes conozcan desde notaría en casa todas estas situaciones para que todos estemos en esa armonía necesaria para tener paz y convivencia pacífica. Ustedes se preguntarán, pero ¿y cuáles son los efectos del divorcio? Bueno, ya ustedes lo vieron, cuando se realiza por mutuo acuerdo, ¿verdad?, y se hace la escritura pública, produce efectos como muy importantes. Por ejemplo, la cesación de los efectos jurídicos quiere decir que los excónyuges deben o pueden contraer nuevamente matrimonio estando el divorcio en firme. Se disuelve, como les decía, y se liquida la sociedad conyugal, lo cual quiere decir que se reparten los bienes adquiridos dentro de la misma de acuerdo a la ley, y los excónyuges ya pueden adquirir bienes, ¿verdad?, activos o pasivos, de allí en adelante, lo cual serán únicamente responsabilidad de cada uno. Ya su vida no solamente se disolvió, sino que se liquidó la sociedad conyugal, pero además con ello los bienes, y por lo tanto quedaron libres para casarse, libres para adquirir más bienes, y que esos bienes, si quieren, ya pertenezcan a la otra compañera o al otro compañero. Entonces, esto es un aspecto importante dentro del desarrollo, no solamente de ese hogar, ¿verdad?, de esa familia, de ese individuo, ¿verdad?, ya sea la mujer o el hombre, cuando hablo de individuo, sino además de la misma comunidad, del colectivo, de la sociedad, de Galapa, de Colombia, del Atlántico. Entonces, de lo anterior se desprende la importancia de darle buen término al matrimonio en caso de que su continuidad en el tiempo no pueda darse por las causas que les señalaba anteriormente, y las personas puedan tener claridad jurídica y económica frente a sus bienes activos y pasivos para el futuro. Entonces, ahí se las dejo para que aquellas personas que se divorciaron, liquidaron su sociedad y aún no han hecho separación de bienes, bueno, miércoles se me prendió la cabeza porque tengo un problema. Nada, resuélvalo, ¿verdad? A los problemas hay que presentarles soluciones. Doctora, así que hay la oportunidad de entregar algunas preguntillas que tengo por acá. Con mucho gusto, Juan Enrique. Bueno, perfecto, mire, esto de la unión matrimonial, según profesionales entendidos en psicología, dice que hay una temporada, así como viene la temporada de verano en el año, viene la temporada invernal, viene una época muy peligrosa para las uniones matrimoniales, y creo que ustedes como notarios que conocen de esto, de las personas que contraen nupcia y después exigen separarse y hacer cosas, hay una edad muy peligrosa que llaman los 40 años, ¿verdad? Sí, bueno, la vida presenta
unos ciclos evolutivos que científicamente han sido analizados por psicólogos y otros estudiosos del tema emocional de los individuos, de los y las individuos, que es precisamente esos ciclos en los que se presentan crisis, ¿verdad? Dicen que, por ejemplo, en parejas es normal que se presenten crisis a los 7 o 10, cada 10 años. Entonces, eso es lo que tenemos que de pronto indagar para nosotros y nosotras, saber que se presentan crisis y que a esas crisis les podemos dar un salto en el camino, dándoles soluciones, ¿verdad?, que defiendan nuestros hogares, que defiendan nuestras familias, que defiendan nuestras uniones, ¿verdad? Si verdaderamente vale la pena, si verdaderamente nos amamos, pero también para analizar dentro de esas crisis y esos conflictos, si vale la pena, ¿verdad?, que tengamos uniones que son totalmente conflictivas y que no solamente hacen daño a nuestros hijos y a nuestras hijas, sino que nos hacen daño a nosotros mismos, a nosotras mismas. Entonces, la importancia de todos esos análisis de procesos cíclicos, de edades que tú mencionas, ¿verdad, Juan Enrique? En el cual a veces también la mujer llega a una edad interesante de los 40 o de los 50, pero que también los hombres llegan a esa edad interesante, o que los hombres llegan a los 40 y 50, que es una edad interesante, pero que también las mujeres tenemos esa edad interesante. Entonces es donde debemos comprendernos como pareja para entender que son ciclos importantes, hormonales inclusive en algunos casos, que tenemos que entender a nuestra pareja, si vale la pena entenderlo, ¿verdad? O tomar determinaciones que no vayan a dar el traste con mi vida emocional como persona y no resultar con situaciones que hoy regularmente se presentan porque desconocemos en algunos casos orientaciones como estas que nos permitan resolver los conflictos de una manera civilizada, pero además de una manera pacífica y de una manera en el que no le haga daño al otro, pero también en el que no me haga daño a mí misma. Bueno, fíjese, Tegui te dijo algo muy importante, yo no lo quise decir, pero dijo que el aspecto, el ciclo de los años, la evolución hormonal, también es causa en las mujeres. Regularmente todo les apesta, lleva un ciclo, no todas, ¿no? Se manifiestan de esa manera. Entonces viene el ciclo aquel en que la mujer se siente como que, ya este señor, y es que molesta, si está en la sala no puede ver, si ve televisión, no sé, eso para el cuarto, esa cosa, pues no comparte, pero son ciclos, ciclos que van es un pasando. tema que de pronto sea de análisis mucho mejor, con detenimiento para un profesional especializado, ¿verdad?, en estos temas, pero que uno conoce. El otro día me decía una gran amiga que tenía, porque ya pues se divorció, un gran hombre y se amaba muchísimo, y entonces me decía, no, es que quiero divorciarme, y yo le decía, es que lo que pasa es que volvemos a tener 20 años, ¿verdad? Y tú tienes en estos momentos 20 años y te crees, mejor dicho, la Coca-Cola del desierto. Exacto, porque a eso llegamos, y a esa edad también llegan los hombres, pero esa transformación yo creo que la sufrimos más en un determinado momento las mujeres. Entonces tenemos que ser conscientes de eso para de pronto aplacarme y dejarme. Entonces tenemos que conocer nuestro cuerpo, pero es que a veces no nos detenemos, ni los hombres, pero menos las mujeres, a conocer nuestro cuerpo, a sentir nuestro cuerpo, a contarnos con las otras nuestros cuerpos. No es contarnos nuestros problemas, es contarnos nuestras sensaciones, y las mujeres tenemos que hacer círculos de mujeres y de pronto también de hombres en el que nos contemos las sensaciones para de pronto ir resolviendo estas situaciones que a menudo, y por la libertad y por la tecnología
y por muchos otros elementos, inclusive, Juan Enrique, de actos y climáticos y ambientales que producen efectos en el organismo humano que no se producían con anterioridad a otras generaciones. Entonces, todo esto es importante que lo conozcamos para también en un momento decidir sobre mi divorcio, e inclusive cuando les hablaba del matrimonio. Es que hoy no podemos decidir de la misma manera como lo hacíamos antes, ¿verdad? Que inclusive el papá le decía que se tenía que casar con la prima o con la amiga de su amigo, entonces porque lo aceptábamos a bien. Hoy no se pueden esos contratos ya, porque hoy existe una condición diferente tanto en hombres como en mujeres. Entonces, toda una serie de elementos que se hacen necesarios en que cada día dialoguemos más, consensuemos más, nos respetemos más, pero que nos conozcamos más. Bueno, mire que hay algo muy importante que también es muy estudiado por los psicólogos, y es la temporada. Cuando comienzan de novio, hasta para ir al baño se piden un besito. Es que el amor hay que alimentarlo a minuto, a instante, Juan Enrique. Sí. Si no, el amor se muere, ¿me entiende? El amor es energía, el amor es un elemento fundamental que si tú no lo alimentas, el amor se muere. Entonces es lo que no entienden las parejas, que hay la necesidad de alimentarse mutuamente y que cada día, ¿verdad? Ahora fíjate, a veces las parejas se casan porque creen que lo único que los atrae o que lo único que es fundamental en esa relación es el sexo. No, en una relación de pareja, ¿verdad? Cualquiera que sea la condición, sea de heterosexual o del mismo sexo, confluyen toda una serie de elementos que inclusive, ¿qué te digo? Una poesía, leer una poesía o escuchar una música o cantar puede ser constitución de satisfacción sexual. Entonces, todas esas cosas hoy con la tecnología la podemos saber si no hemos ido a una universidad o si no hemos ido a un colegio, ¿verdad? En ese WhatsApp lo podemos, o en YouTube, ¿verdad? Sí, lógicamente que los invito a que sean documentos científicos, porque no todo lo que dice Internet es cierto, hay mucha basura. Entonces tiene que ser documentos con profesionales responsables, ¿verdad? Que podamos nosotros tomar para el conocimiento propio. Pero hoy una persona que esté en la casa, ¿verdad? Cualquiera que sea su condición, puede saber muchas cosas. Entonces, para eso tenemos el conocimiento, hoy es para todos y todas. Entonces, desde esos celulares aprendamos aprendamos a usarlo, no a meternos en unas boberas en WhatsApp y en Facebook, en el cual empezamos a pelear y empezamos a decirnos chismes o a pasar la foto pornográfica, donde ese teléfono es conocimiento para el que no sabe leer ni escribir, inclusive, porque para eso existen YouTube charlas y conferencias que son habladas, hasta para el que no lee, porque por el que no ve, porque el que no lee escucha, y hay inclusive canciones para personas que no escuchan. Entonces, oiga, por favor, usen bien esa tecnología que tenemos hoy, porque tenemos a nuestras manos el conocimiento. No necesitamos ir a una universidad para tener un doctorado, para saber inglés, para saber francés o para saber cualquier idioma, porque lo tenemos a nuestra mano, aquí, cuando andamos con el celular hasta para el baño. Entonces, usémoslo bien. Oye, doctora, aquí hay también otra preocupación. Se tiene estadística de que quien comienza muchas veces el decir vamos a divorciarnos, ¿y quién es la mujer? Oye, tú eres machista, Juan Enrique. No, porque es que aquí me está preguntando que pregunte estadística sobre quiénes inician. Estadísticamente está comprobado. Porque hay más mujeres, ¿verdad?
porque hay más mujeres, es el porcentaje. El porcentaje. Aquí en Galapa, según las estadísticas, ayer tenía una charla con el señor encargado de CISBEN y dice que en Galapa están prácticamente divididos el 50 y 50. No hay derecho a tener... Sí, en Galapa hay 50-50. Oye, Juan Enrique, lo que pasa es que las mujeres decimos que nos divorciamos porque es que el hombre no tiene necesidad en esta sociedad machista de decir que se divorcia porque ya tiene lo que quiere. Ya lo estoy esperando. Bueno, aquí hay otra preguntita rápidamente, doctora, que dice que los derechos, dice por acá, ¿hay alguna ley que castiga al esposo o compañera cuando sufre un accidente, bien sea extremidades o que sufre una enfermedad que quede prácticamente como un vegetal y sea el hombre y abandone a la mujer o viceversa? ¿Hay alguna ley que castiga esto, ya que estamos hablando de la parte atractiva de matrimonio, de desilusión de matrimonio, cualquiera que sea? ¿Existe alguna ley por abandono? No hay una ley que directamente castigue, Juan Enrique, pero sí existen acciones, porque es que cuando tú como esposo, como esposa abandonas a ese hombre o a esa mujer, estás abandonando, y hay violencia, y entonces hay acciones que no están tipificadas directamente, pero a las cuales se puede acudir. Anoche escuchaba que la Corte estaba señalando que le iba o acaba de sentenciar de que el que provoque el divorcio le deberá alimentos al otro o a la otra. No he leído muy bien la decisión de la Corte que acaba de salir, pero sería importante que la indagáramos para saber que no tenemos que provocar divorcio, pero como ya les digo, lo importante no es no divorciarnos, que eso es lo que el Estado debe mirar, y en este Estado social de derecho los entes territoriales cumplen un factor primordial e importante en la incidencia ante la familia. Por eso es interesante que veamos en este nuevo proyecto electoral a quién elegimos, porque es importante que sepamos que esa persona que va a dirigir, hombre o mujer, a nuestro lugar, ¿verdad? Sea una persona que sepa que en este Estado social de derecho es importante que nuestros entes territoriales incidan en la familia para hacer en ella una reingeniería en el cual se entienda que es supremamente importante la armonía, la paz y la convivencia, y más cuando nosotros nos encontramos, Juan Enrique, ya en lugares donde en Galapa encontramos a una madre drogadicta, a un padre drogadicto y a unos niños que se van levantando en el seno de ese hogar, ¿verdad? Y que requieren de la presencia del Estado para no solamente rehabilitar a esos padres, sino también para salvar de ese proceso de deterioro ya de la familia a esos niños o a esas niñas, porque al Estado le va a costar mucho más, y cuando hablo del Estado hablo de lo que del concepto de municipio, ¿me entiende? Como también de la nación. Entonces, en el caso nuestro del municipio, porque a ese Estado le va a costar más sostener, óigase bien, a esa familia deteriorada que previniendo a tiempo para rehabilitar a los unos y poder salvar a esos niños y a esas niñas. Entonces, la mirada de nuestro alcalde o de nuestra alcaldesa tiene que girar allí, Juan Enrique, en esos hogares que ya encontramos en Galapa, o inclusive no hablemos solamente de droga, de alcohol, ¿me entiende? O también de delincuencia, ¿me entiende? Porque entonces encontramos a ese vendedor o expendedor de droga, o a esa expendedora de droga, o a la pareja de droga que tiene un hogar
y del cual hay unos niños y unas niñas que se levantan. Entonces, en este Estado social de derecho, ese aspirante o esa aspirante a la alcaldía tiene que nosotros pensamos que verdaderamente va a llegar a esa población para hacer la reingeniería que Galapa necesita, es al que le tenemos que apostar. Mire, doctora, usted dijo algo muy importante ahorita sobre el mal uso de las redes sociales. En España, una mujer se quita la vida, es una noticia que le está dando la vuelta al mundo, al descubrir que un video que le habían sacado, ellos le habían hecho, no sé si ella lo mandó a hacer y esas cosas, descubre que está en las redes sociales, decidió acabar con su vida. El mal uso de las redes sociales. Hay un honorable, un muy encopetado caballero de administradores a nivel lo que tiene que ver el Senado, está cruzando algo sobre esto de el mal uso de las redes sociales, que debe ser castigado. Inclusive, Juan Enrique, el buen uso. Mira, el otro día yo le di un clic. Ustedes saben que yo soy la representante del notariado colombiano, y le di un solo clic a un WhatsApp, y tuvieras las implicaciones emocionales que cuesta cuando uno se equivoca. Me equivoqué y bueno, tuve que pedir disculpas públicas porque lo que hice, creí que estaba haciendo una cuestión y hice otra, y entonces eso tiene uno que estar preparado para eso psicológicamente, para saber que existen muchas soluciones diferentes a quitarse la vida, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, Juan Enrique? Que a nosotros no nos preparan ni en las escuelas, ni a veces en las casas, y para eso tenemos que preparar a nuestros hijos y a nuestras estudiantes y a nuestros estudiantes a la solución de conflictos. Es esto un tema supremamente interesante, y también a enfrentar las frustraciones, porque es que nos hemos empeñado en que tenemos que aparecer siempre linda, en que tenemos que aparecer siempre con éxito, y para complacer a los demás, ¿verdad? Antes de complacerme a sí misma. Entonces, allí fíjate tú que primó la complacencia de esa mujer para los demás y no para ella misma, porque ella podía reunirse con su grupo de trabajo y explicarle públicamente lo que era, y tenía una solución. Y si era con sus hijos también, porque somos humanos y humanas y tenemos derecho a equivocarnos. Entonces, hay que saber solucionar los conflictos, hay que saber solucionar las frustraciones, y que la vida es supremamente importante, pero es el poco valor de la vida. Hoy vemos muerto a personas y pasamos sobre ellas, y nuestra sensibilidad de la vida se ha perdido, y es de ahí el concepto que hay de la vida. Pero mire, que esto para la persona tomar una decisión así tan rápida, acabar con sus días, porque el único que tiene la autorización es Jesucristo. El caso Odebrecht, fíjese que esto ha ocasionado cualquier cantidad de daño irreversible. El caso de un gran escritor y expresidente de Perú, el escritor Alan García, ¿no? Y que resulta que era investigado y prefirió, delante de los investigadores que le iban a coger para llevárselo, prefirió ya prácticamente ir para la cárcel, decidió tomar un revólver y quitarse la vida. Imagínese, una persona que psicológicamente está preparada, tiene cualquier posición, pero en esos momentos se acobardó. No creas, también en ellos juega algunas filosofías de vida, Juan Enrique. Sí, ¿verdad? Sí, de tipo político y religioso también, que hay una cantidad de cosas que nos acompañan, mejor dicho, desastrosas, cuando no tenemos la presencia de Dios en nuestros corazones. Perfecto, amén. Bueno, doctora, así que el tiempo se nos agotó, pero aquí hay material para pasar toda la mañana y todo el día y el resto del año. ¿Yo? Así es, Juan Enrique, yo quiero brindarte de verdad mis sinceros agradecimientos por este espacio que me permites, y de igual manera a todos los radioescuchas por permitirme llegar hasta sus hogares, porque de verdad es un gran privilegio que lo hagan. Muchas gracias y bueno, buen día, buen jueves.